Iglesia Filadelfia, bienvenidos esta mañana para declarar con nuestra boca que Jesús es el Señor, porque no hay absolutamente nada imposible para nuestro Dios. ¿Lo creemos? Por eso lo declaramos así. Le damos gracias a nuestro Dios. De lo profundo del corazón decimos: hoy te doy gracias, mi Señor. Tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. Él es nuestra fortaleza, que nos sostiene cada momento de nuestra vida. Por eso hoy le agradecemos de todo corazón. Decimos así: hoy te doy gracias, mi Señor. Tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. Es posible que la semana haya estado difícil. Esta mañana descansa en el Señor, reposa en el Señor, confía solamente en Él. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. Y tenemos un Dios maravilloso, un Dios que nos conoce, un Dios que nos ama, un Dios imparable, un Dios de imposibles. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos.
oh Dios. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Él ha prometido estar con nosotros. ¿Le creemos? Él ha prometido estar ahí siempre en todo lugar. Por eso podemos decir así con toda confianza: y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Yo sé, y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dilo de todo corazón: Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, porque te tengo a ti. Qué seguridad más grande de poder decir: el Dios del universo me conoce, me ama y siempre está conmigo. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos gracias por este día que tú nos permites, porque tú nos das la vida, Padre. Gracias porque tú eres bueno con cada uno de nosotros, a pesar de las circunstancias, tú estás a nuestro lado, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos en sus casas, Padre, tú sigue proveyéndoles de lo necesario. Aquellos que no tienen trabajo, Padre, sabemos que tú les proveerás. Aquellos que estén pasando por tribulación o enfermedad, Padre, también, que ellos puedan sentir tu consuelo, Padre. Te damos gracias porque tú eres tan bueno con nosotros, Padre, porque tú nos bendices y aunque nosotros no podamos ver lo que viene adelante, sabemos que tú ya has trazado el camino, Padre, y que tú serás quien quite todo obstáculo y todo lo que pueda parecernos difícil, Padre, porque tú eres quien nos sostiene. Te damos gracias y te pedimos que tú nos ayudes a seguir viéndote cada momento, Padre, y que podamos seguir sosteniéndonos de ti. Te damos gracias porque podemos alabarte y adorarte
libremente, Padre, y permítenos disfrutarlo. En Cristo Jesús, amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te decimos solamente a ti, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. puedes decir esto. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Ahí en tu lugar, dile al Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, Señor, te adoro. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así es nuestro Dios. Es un Dios milagroso. Es un Dios que abre camino donde no hay sendas. Pero también es un Dios eterno que fortalece nuestra vida. Ese Dios maravilloso, a quien nosotros en esta mañana declaramos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, ese Dios maravilloso. Decimos: Nuestra fuerza vendrá del Señor.
Señor, solo del Señor, esperando en el Nuestra Señor. fuerza, Nuestra fuerza vendrá del Señor, solo del Señor, esperando una en vez el más Señor. decimos, Nuestra fuerza vendrá del Señor, solo del Señor, esperando en el Señor. Oh Dios, por siempre reinas, libertador y fuerza. Tú eres nuestro eterno Dios, eterno y gran Señor, aliento siempre eres a mi ser, del débil eres protector, refugio eres Señor, seguridad y fuerza hay en ti. nuestra fuerza solamente viene de Él. Nuestra fuerza vendrá del Señor, solo del Señor, esperando en el Una vez Señor. más decimos, Nuestra fuerza vendrá del Señor, solo del Señor, esperando en el Señor. Oh Dios, por siempre reinas, libertador y fuerza. Tú eres nuestro eterno Dios, eterno y gran Señor, aliento siempre eres a mi ser, del débil eres protector, refugio eres Señor, seguridad y fuerza hay en ti. Tú eres nuestro eterno Dios, eterno y gran Señor, aliento siempre eres a mi ser, del débil eres protector, refugio eres Señor, seguridad y fuerza hay en ti. escuchemos la palabra de nuestro Dios, aprendamos y gocémonos. Muy buenos días. Gracias a Dios estamos siendo muy bendecidos por la nueva serie que hemos venido estudiando. Ya hemos tenido 2 predicaciones muy profundas, poderosísimas en el poder de Dios. El pastor Carlos predicando sobre aquello que perdimos en Adán y lo recuperamos en Cristo Jesús. Con el pastor Saúl viendo un corazón nuevo y ahora el título de esta enseñanza, un nuevo templo. Básicamente tenemos que tomar de todo esto que hemos venido estudiando a través de las diferentes predicaciones y que tratan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Son promesas que a veces olvidamos y que únicamente queremos enfatizar en los días de Semana Santa. Pero realmente el tema de la resurrección es un tema que debemos estar viviendo día a día, porque es el día a día del creyente. Y quiero en estos momentos iniciar con un versículo que nos va a dar la pauta y el clímax cuando estemos llegando a la conclusión de un nuevo templo. El tema
un nuevo templo. El versículo es el siguiente y dice así la palabra de nuestro Dios: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Marcos 13, del 1 al 2. Aquí tenemos prácticamente la imagen del templo en donde Cristo Jesús le está diciendo que aún cuán majestuoso se vea el templo, al final no quedará piedra sobre piedra. Recordemos esto. Pero ahora, en base a esto que tenemos que ir recordando en el trayecto de la enseñanza, quiero recordar un poquito de las predicaciones pasadas. El saber que a través del pecado hemos perdido la presencia, la comunión que teníamos con nuestro Dios. Adán y Eva, una comunión directa, Dios desarrollándose ahí en medio del huerto del Edén, y Adán y Eva podían disfrutar de esa presencia directa de Dios con ellos. Sin embargo, en el momento en que Adán peca, ciertamente esa posición de disfrutar la presencia de Dios se perdió. Por eso la palabra de Dios ahí en Romanos 3:23 podemos leer lo que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, están separados de la presencia de Dios. Esto es lo que este pasaje nos está diciendo, que a partir del pecado de Adán, todos nosotros nos constituimos pecadores y ahora estamos separados de la presencia de Dios. Para ir desarrollando este tema, quiero que enfaticemos cómo era la presencia de Dios en el pasado. En el trayecto de la historia, desde Adán hasta nuestros tiempos, podemos identificar cómo era esa comunión delante de Dios y cada uno de los seres humanos. En primer lugar, podemos ver a través de la historia que el hombre tenía una comunión con Dios a través de los altares. Abraham, Jacob, José, su comunión era a través del levantamiento de altares. Pero cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y se enfoca, se encamina en ese peregrinar en el desierto, podemos ver cómo Dios declara directamente a Moisés cómo iba a ser ese acercamiento y le muestra un modelo para levantar lo que conocemos en la actualidad como el tabernáculo. El tabernáculo iba a ser su medio. Pero una vez que el tabernáculo fue establecido, se instituyeron las normas de acercamiento, un sistema sacerdotal, un sistema sacrificial a través del cual el ser humano, el pueblo de Israel, tenía que acercarse a Dios. Fue una metodología prácticamente dicha de arriba hacia abajo, cómo tenía que ser este acercamiento a Dios. Pero también tenemos lo que conocemos como el Templo de Salomón. El Templo de Salomón también es conocido como el primer templo. Y este fue construido en el año 1000 antes de Cristo y destruido en el año 586. Y este fue el medio por el cual ahora la gente de ese tiempo, la nación de Israel, podía acercarse a través del primer templo, el Templo de Salomón. Pero fue destruido en el año 586. Entonces vemos cómo el pueblo, la nación de Israel, por su pecado, fue llevada cautiva a Babilonia. Y en ese estar cautivos, Dios de nuevamente muestra su deseo. Dios nuevamente mostrando aquel deseo de convivir con su creación, con nosotros los seres humanos. Dios queriendo tener esa relación. Y es entonces cuando a través del rey Darío, Dios decide nuevamente traer un grupo de personas a Jerusalén para reconstruir el templo, y este templo es conocido como el segundo templo o el templo de Zorobabel. Ahora, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Lo estamos diciendo porque al final tenemos que llegar a la conclusión cuál es el nuevo templo en la actualidad. ¿Cuál es ese nuevo templo? Y para eso vamos a sacar algunas similitudes que había entre el tabernáculo, entre el primer templo y el segundo templo. Cabe mencionar también
que vamos a llegar hasta la parte de la iglesia, el nuevo templo en relación a la iglesia. Pero hay un evento profético de la reconstrucción del templo al final de los tiempos, en donde la palabra de Dios, ahí en Apocalipsis 21, en la profecía de las 70 semanas de Daniel, nos habla de que ese templo tendrá que ser reconstruido. Fue destruido el segundo templo de Zorobabel en el año 70 después de Cristo. Y a partir de entonces la nación de Israel no cuenta con un templo, un lugar de cómo acercarse a Dios. En la actualidad incluso existe lo que se conoce como la cúpula de la roca, que es una mezquita musulmana. Algunos historiadores comparten el criterio o el pensar de que tendrá que ser destruida para reconstruir el templo. Se habla en Apocalipsis 21 de que el templo será profanado por el falso profeta siendo guiado por el anticristo. Pero no vamos a llegar a ese punto, simplemente vamos a tomar los símiles del tabernáculo, del templo de Salomón y del templo de Zorobabel para llegar a la conclusión de cuál es el nuevo templo, que fue una promesa de parte del Señor Jesucristo en el momento de su resurrección. Y es lo que tenemos que aprender a disfrutar. Por eso vamos a ir analizando algunas características que cubrían estas tres estructuras: tabernáculo, el templo de Salomón y el templo de Zorobabel. Y en primer lugar, el propósito que era similar a las tres estructuras era: número uno, habitar y reunirse con su pueblo. Ese era el primer propósito, habitar y reunirse con su pueblo. Vamos a ver la evidencia bíblica, hablando del tabernáculo, cómo este propósito se cumplió. Vayamos a Éxodo 25, versículo 8, que dice: y harán un santuario para mí y habitaré, ahí está, y habitaré en medio de ellos. El tabernáculo estaba cumpliendo este propósito. También lo encontramos en Éxodo 29, 42, que dice de la siguiente manera: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. También en Éxodo 29, 45 vemos cómo en el tabernáculo Dios habitaba y se reunía. Dice así Éxodo 29, 45: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Este mismo propósito también se cumplía en el primer templo o templo de Salomón. Veamos la evidencia bíblica ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 6, versículos 12 y 13, que dice: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y dice: y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Qué impresionante ver esto. Hasta estos momentos podemos ver que tanto en el tabernáculo como en el primer templo, la promesa de que Dios habitaría y se reuniría con su pueblo a través de estas dos estructuras, podemos ver que era similar, pero también podemos verlo cómo se cumple a través del segundo templo, que era el templo de Zorobabel. Vamos a leer pasajes que están en los libros de Ageo y del profeta Zacarías. ¿Por qué? Porque eran los profetas del tiempo en que estaba la reconstrucción del templo a través de Zorobabel, que tenemos la historia tanto en el libro de Esdras y Nehemías, pero los profetas de ese tiempo era el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Por eso vamos a leer las evidencias en estos libros. El segundo templo también habitaría la presencia de Dios. En Ageo 2, 4 al 5 dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate. También Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad,
porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y veamos cómo dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. También tenemos otro pasaje ahí en Zacarías capítulo 2, versículos 10 y 11 que dice, cantad y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo, dice, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo. Y nuevamente dice la palabra de Dios, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Qué bonito es ver que el Dios de los cielos, el Dios perfecto, el Dios 3 veces santo, buscando acercarse al ser humano y poniendo los medios para poder disfrutar de su presencia. Este es un verdadero privilegio que tenía la nación de Israel y que tenemos cada uno de nosotros, pero vamos a tener la fuerza de poder disfrutar cuál es nuestro nuevo templo, cuál es nuestro tabernáculo. Y continuando con los símiles que había en estas estructuras, también podemos ver que los 3 lugares, el templo y el tabernáculo, tenían un segundo propósito, que era el lugar era santificado con la gloria de Dios. Número 2, repito, el lugar era santificado con la gloria de Dios. Y veamos la evidencia bíblica en el tabernáculo. Éxodo 29, 43, que dice, allí me reuniré con los hijos de Israel. Y dice, y el lugar será santificado con mi gloria. El tabernáculo era lleno de la gloria de Dios. Se cumplía el propósito, pero este mismo propósito también se cumple en el templo de Salomón. Lo encontramos primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Y dice la palabra de Dios así: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube se llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Y escuchemos, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Era la gloria de Jehová en el templo de Salomón. También se está cumpliendo, pero también la gloria de Jehová llenó el templo de Zorobabel. Ageo 2:7, y dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Nuevamente repito, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ageo 2:7. Podemos ver que el segundo propósito de que el lugar era santificado con la gloria de Dios se cumplió en las 3 estructuras: en el tabernáculo, en el primer templo, mejor conocido como el templo de Salomón, y también en el segundo templo, también mejor conocido como el templo de Zorobabel. Ahora, esto es en relación a los medios que Dios fue poniendo en cada parte de la historia para el ser humano poder acercarse a la presencia de Dios. Esto es en relación a las estructuras. Pero ¿cuál era la actitud? ¿Cómo debería venir la gente a estos lugares? Básicamente podemos decir que la gente debería cumplir con una actitud de voluntad y de sinceridad. Todo ser humano que quería disfrutar de la presencia de Dios tenía que hacerlo de una manera voluntaria y de una manera sincera. Esa era la forma, esa era la actitud de allegarse a Dios. Y también lo vemos que tanto en la época del tabernáculo como en la época del templo de Salomón o en el templo de Zorobabel debería existir esta actitud. Una actitud que es básica en toda relación, una actitud de amistad,
de relación que no podemos separar del medio que Dios estaba proveyendo, de aquella relación afectuosa de Dios con el hombre, del hombre con su Dios, con su Creador, con su Salvador. Y por eso tenemos que tener la evidencia de cómo la gente también venía de voluntad y de corazón al tabernáculo. Y esto lo encontramos en Éxodo 25:2. Veamos qué dice ahí la palabra de Dios. Dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. Y luego dice: de corazón tomaréis mi ofrenda. Ahí vemos que la actitud para acercarse al tabernáculo era de voluntad y de corazón. También lo podemos leer en relación al primer templo o en el templo de Salomón, cómo la gente se acercaba con esta actitud. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 5 dice así: y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni enumerar. Ahí está, con esa actitud, con esa disposición que partía del mismo corazón y de la misma sinceridad del pueblo. También en el templo de Zorobabel lo hacían con un corazón y de manera voluntaria. Esdras capítulo 7 versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vemos cómo también Esdras, en esa labor de acercarse a Dios en el proyecto de reconstruir el templo, vemos que él prepara su corazón. También no solo Esdras, sino que también el pueblo y gente ajena a la nación de Israel tiene la actitud de voluntad y de corazón. Esto lo encontramos en Esdras capítulo 7 versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios: y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halléis en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Vemos que también la gente, el rey y mucha gente estaba ofrendando, acercándose a Dios a través del templo de Zorobabel de una manera voluntaria, de un corazón sincero. Y estas eran las actitudes que tenía la gente para acercarse a Dios. Ahora, vamos a algo interesante, porque hemos podido observar cómo Dios busca al hombre. Pareciera impresionante. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Nosotros somos los que prácticamente no podríamos existir si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios. Y aún cuando nosotros somos los que necesitamos de Él, es Dios el que se acerca a nosotros, el que pone los medios. Obviamente vemos que hay un corazón voluntario, un corazón de honestidad, de sinceridad para poderse llegar a Dios, pero el que da el paso de acercamiento es Dios, Dios buscando al hombre. Sin embargo, llegamos al tiempo de la iglesia. Y cuando leíamos ahí en ese primer versículo que nos introducía, vemos cómo el Señor Jesucristo les está diciendo que ese templo, toda esa majestuosidad, porque a nosotros, a los ojos, pudiera parecer una estructura enorme, una estructura admirable por su arquitectura, por su diseño, por su tamaño. De hecho, un dato interesante es, según los historiadores, el tamaño del templo era el doble de lo que medía el tabernáculo. Y es bien importante que para el ser humano, a través de los ojos, puede admirarse de las cosas materiales, de las cosas que podemos tocar.
Pero el Señor Jesucristo le da, dice, esa majestuosidad que ves, yo te digo que no quedará piedra sobre piedra. Y Dios tiene que poner un nuevo elemento para que el hombre pueda acercarse a Dios. Y entra ahí el tiempo de la iglesia, el tiempo en donde podemos ver que hay un nuevo templo que el Señor Jesucristo prometió a su iglesia. Ya no a la nación de Israel, sino a nosotros como iglesia, pone un nuevo templo para podernos acercarnos a Dios. Y veamos lo que dice la palabra de Dios. Mateo 26:61. Quiero que veamos que dice, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Si nosotros seguimos la enseñanza, la exégesis de este pasaje, nosotros vamos a entender que la gente estaba pensando en una estructura material, en una estructura edificada de materiales, de rocas, de piedras, pero el Señor Jesucristo en este pasaje estaba hablando de su propio cuerpo, que tendría que morir, pero que lo reedificaría, que ese templo de su cuerpo sería resurrecto al 3er día. Eso es lo que les estaba enseñando en este pasaje. Ahora, síganme detenidamente, porque si vamos observando lo que Dios nos está diciendo aquí a través de Jesucristo, es que el nuevo tabernáculo, el nuevo templo sería Cristo Jesús. Cristo Jesús sería nuestro tabernáculo. Por eso también encontramos un pasaje bien interesante en Mateo 27:51 que dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en 2. Y dice, se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Déjame explicar un poquito esto. A veces queremos pasar desapercibido algunos puntos de lo que leemos en los pasajes, pero toda la palabra de Dios nos enseña. Toda la palabra de Dios, nada sobra. Todo tiene una razón del por qué quedó escrito. Y me llama la atención cuando dice que el velo se rasgó de arriba abajo. ¿Sabes por qué? Porque la provisión para disfrutar de la presencia de Dios tenía que ser una provisión divina. Tenía que provenir del cielo. No había una forma humana por la cual el ser humano podría acercarse a Dios. Tenía que venir del cielo. Algo bien interesante, recordando también lo que veíamos en predicaciones pasadas, ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 7, cuando dice que Dios llamaba a Adán y dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y dice que Adán respondió, dice, es que tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero recordemos un poquito, él dice, estaba desnudo. Ahora pensemos un poquito, ¿no ya se había cubierto con hojas de higuera? ¿Por qué fue que dijo que estaba desnudo si ya se había cubierto con hojas de higuera? Ciertamente es porque se había cubierto con sus propias fuerzas, con sus propios métodos. Pero para acercarnos a Dios no tiene que ser por medio de nosotros, por algún método que el hombre llegue a implementar, sino que el acercarnos a Dios tiene que ser a través de la forma de que ha sido establecida por Dios, y esta forma es a través de Cristo Jesús, nuestro templo, nuestro nuevo templo, nuestro tabernáculo. Por eso también en 1 Corintios 15, versículo 47 dice que el primer hombre de la tierra es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, hablando de Jesucristo, dice, es del cielo. Porque nuestra provisión para acercarnos a Dios, antes lo hacían a través del tabernáculo, antes lo hacían a través del templo de Salomón, antes lo hacían a través del templo de Zorobabel, pero ahora nosotros nos acercamos a Dios por medio de nuestro tabernáculo, que es Cristo Jesús. Y también lo podemos ir viendo y analizando cuando en otros pasajes podemos leer, como en 1 Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan 14:6 también lo dice. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vean lo que dice: nadie viene al Padre sino por mí. Lo que Cristo Jesús estaba diciendo aquí y que se cumpliría en su resurrección, una promesa a través de la resurrección de Cristo Jesús, es que Cristo Jesús sería el medio, el tabernáculo para allegarnos a Dios. Pero hemos podido ver cómo ahora Cristo Jesús cumple las características que cumplía el tabernáculo. Era el medio para poder habitar con nosotros, para poderse reunir con nosotros. Jesús es el medio. Pero también veíamos que aquellos lugares, aquellas estructuras, dice la Biblia, como ya lo hemos venido analizando, dice que esos lugares eran llenos de la gloria de Dios. Y sabes, este requisito también lo cumple Cristo Jesús. Porque el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 9, escribió lo siguiente: porque en Él, o sea, Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús está toda la plenitud de la deidad. Ahora, déjame decirte esto, y esto me emociona, y esto realmente es algo que debemos aprender a disfrutar como creyentes, porque de entrada ya no necesitamos estructuras. De entrada ya no necesitamos cosas materiales para acercarnos a Dios. Ahora simplemente necesitamos haber aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón y disfrutar de la presencia de Dios. Por eso, y a través de que en Cristo Jesús habita toda la plenitud de la deidad, podemos decir que por esta razón Dios habita en nosotros. En primer lugar, Dios habita en nosotros porque Cristo es nuestro tabernáculo. Y podemos verlo en Ezequiel capítulo 36, versículo 27, que dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora déjame decirte algo, no sé si lo has notado, pero el pasaje que estamos leyendo es del Antiguo Testamento, Ezequiel 36, 27. ¿Sabes? Muchos dicen que Dios en el Antiguo Testamento no había nada en relación a la iglesia. Déjame decirte que ese pensamiento es equivocado, porque la iglesia ya estaba en la mente de Dios. La iglesia ya estaba en la mente de nuestro Dios, y este pasaje es un evento profético en relación a su iglesia. Ve cómo dice la primera parte, lo quiero leer nuevamente. Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. En el Antiguo Testamento esto no podría ser una realidad, porque el Espíritu Santo solo venía de una manera intermitente en el ser humano, en el siervo que Dios iba a usar. En cuanto realizaba la tarea encomendada, el Espíritu salía. El Espíritu salía del siervo, que era utilizado para profetizar, para un propósito en específico, pero no permanecía. Y sin embargo, aquí en Ezequiel 36, 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Déjame decirte que aquí está el evento profético para la iglesia. En el momento en que Cristo Jesús muriera y resucitara de entre los muertos, el Espíritu de Dios moraría de una manera permanente en nosotros, a través de Cristo Jesús, nuestro tabernáculo. Y a través de este tabernáculo nosotros podemos ser un receptor de la presencia de Dios. Por eso podemos leer también en pasajes como 1 Corintios 3:16, que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sabes por qué podemos disfrutar de la presencia de Dios en nuestros corazones? No, nuestro cuerpo simplemente corruptible, simplemente totalmente pecaminoso, la presencia de Dios no podría habitar ahí si no fuera a través de Cristo Jesús, nuestro tabernáculo. Como Cristo Jesús posee toda la plenitud de la deidad
Y a través de ese medio podemos disfrutar de la presencia de Dios en nosotros, en nuestros corazones, tal como lo dice 1 Corintios 3:16. Y no solamente ahí lo dice, Santiago 4:5 también lo dice. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios, a través de la provisión de un tabernáculo, ya no de estructuras, ni de materiales, ni de rocas, sino de una persona, Cristo Jesús, podemos disfrutar de su presencia en nosotros, porque en Cristo Jesús habita toda la plenitud de su deidad. Pero también, cuando los lugares, tanto el templo como el tabernáculo, eran llenados de la gloria de Dios, estos lugares se santificaban. Y es algo que también Cristo Jesús hace en nosotros como nuestro tabernáculo. Veamos cómo lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Somos santificados. Al tener la presencia de nuestro Dios, somos santificados por el Espíritu, como lo podemos leer en este pasaje. No habría otra forma. Nuestros esfuerzos, nuestras más grandes deseos, o nuestros más grandes deseos, nuestros más grandes anhelos, no podrían ser suficientes para poder ser santificados, porque solo puede ser a través de Cristo Jesús, que es nuestro tabernáculo. Y esto también lo corroboramos y lo podemos reafirmar, porque el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, nos lo dice de la siguiente manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos santifica, nos limpia, pero es a través de Cristo Jesús. Es bien interesante lo que hemos podido venir viendo y desarrollando, que en el pasado la nación de Israel se acercaba, sí, con su corazón voluntario, con su corazón sincero, pero la provisión era dada por Dios a través de estas estructuras. Pero gózate conmigo, hermano, hermana, gocémonos cada uno de nosotros de que podemos disfrutar de la presencia de Dios ahora a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Quiero que repitas conmigo, ahí donde estés, ahí en tu lugar, ahí sentado, pero disfrutando de que ahora tenemos un nuevo templo, un nuevo tabernáculo para disfrutar de la presencia de Dios. Y este pasaje es Juan 14:6, dice: porque nadie viene al... Jesús es el camino, repitámoslo: Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Cristo Jesús. Disfruta esto. Ya no es a través, y aunque ahí en el templo, ahí en Jerusalén, el templo está destruido, nosotros podemos gozar y disfrutar de la presencia de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos, y que tengan un excelente día. Bendiciones. Qué palabra tan maravillosa acabamos de escuchar. Ahora tú y yo somos la habitación de nuestro Dios. Cristo Jesús haciendo de nosotros su templo, su habitación. Así que toma también este tiempo para adorar a nuestro Dios y darle al Señor lo que a Él le corresponde. Cada uno de nosotros demos de acuerdo hemos recibido. Ofrendemos a nuestro Dios. Y no pudo
y sin reserva. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. ¿Crees esta palabra? Entonces declárala con todas tus fuerzas. El Señor escucha. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Solamente estamos a 2 semanas de abrir una vez más casa. Así que te pedimos que estés pendiente. Muy pronto estarán toda la información para que te puedas registrar y para que juntos una vez más lleguemos a este lugar y alabemos el nombre de nuestro Dios. Que tengas un domingo maravilloso. Recuerda, no hay nada mejor que nuestro Dios. Por eso solamente a Él le cantamos. Que el Señor te bendiga.